Perdón, gracias que me dices. Siempre me pasa lo mismo. Antes, la parashá de esta, primero Shabbat Shalom, y la parashá de esta semana es la parashá de Noach, que Noach en hebreo quiere decir algo que es cómodo. Y de hecho, Hazal hablan sobre por qué le pusieron a Noach la palabra Noach, cómodo, porque dice el Midrash, hay muchos Midrashim muy interesantes en esta parashá, dice el Midrash que hasta que nació Noach, las personas teníamos los dedos de la mano pegados. No estaban separados. Eran como, ¿cómo se dice? Mitones, como cuando uno se pone cuando va a esquiar. ¿Cómo se dice? No, como de reptiles. Que tienen así. No, los reptiles los tienen pegados. Sí. ¿Sí? Pero ni tienen dedos. No sé. Tiene como... ¿El cocodrilo sí tiene o no? Pero no es así. No sé cómo. No me acuerdo. Hace mucho que no voy al zoológico. Como los dinosaurios. Yo qué sé, no sé. Como en Argentina le dicen a esos guantes mitones, no sé cómo se dice en México. Cuando van a esquiar, ¿qué guantes se ponen? Se dice guantes. Guantes, bueno, son esos guantes que no tienen dedos, como a los bebés para que no se chupen el dedo. Esos, no había dedos, nada más estaba este dedo. Entonces, se podían hacer las cosas normales, pero cuando nació Noach fue el primero que nació con los dedos separados. Entonces dijeron, ahora va a ser más Noach, va a ser más cómodo poder trabajar la tierra y todas las cosas. Entonces por eso dice el Midrash que a Noach le pusieron Noach. Pero antes de empezar con la parashá de Noach, quería robar 2-3 minutos nada más de un pensamiento del libro Netivot Shalom, que es del Admur de Slonim, un Admur que fue sobreviviente de la Shoah, que tiene un punto muy para analizar sobre la parashá, no de Noach, hola, sino la parashá de Bereshit. Y aquí, cuando analiza el Netivot Shalom, un párrafo, cuando habla del pecado de Adán y Jabá, y dice una cosa a mí me hizo mucho efecto, me dio mucho coraje de mí que no leí esto el jueves pasado, pero no importa, el aprendizaje es para siempre. Adán y Jabá pecan, y sienten el Yetzer Hará hacia adentro. Por primera vez en su vida les entra a ellos un sentimiento de vergüenza, de pudor, porque pues, antes no tenían ropa, pero para ellos cualquier parte del cuerpo era lo mismo y no les importaba. Entonces se esconden. Va Boreolam con ellos y les dice, mi amar leja, le pregunta a Adama Rishon Ayeka, ¿dónde estás? Entonces Adama Rishon, ¿qué le contesta? Oí tu voz, Shemitalech Vagan, oí tu presencia. Hashem dice Rashi que Hashem hizo ruido antes. En toda esta confrontación que Hashem tiene con Adán y Jabá en el pecado, es un jinuj muy grande como uno tiene que hacer con los hijos cuando los cacha con las manos en la masa. Entonces uno dice, ahí está, te comiste chocolate, arreaya que tienes la mancha acá toda con el chocolate. No, Hashem no hizo eso. Hashem fue eso, fue poco a poco, hizo ruido. Entonces dice, Shamati, dijo Adama Rishon, supe que tú estás acercándote y me dio miedo y me escondí. Entonces Hashem, ¿qué le dice? Le dice, ¿y por qué te escondiste? ¿Cómo supiste tú que estás desnudo? ¿Acaso del árbol que comiste, que el árbol que tenías prohibido comer, comiste? Mi amarleja quiero ata. ¿Quién te dijo que tú estás desnudo? Y dice el Netivot Shalom, una cosa muy bonita, dice, Adán y Jabá pecaron, estaban en un estado de vulnerabilidad. Se les acerca Boreolam. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Alejarse. Se escaparon. Hiciste una cosa que estuvo mal. Viene la persona a la que le hiciste, Boreolam. Vino Boreolam a la persona a la que tú le pecaste y se te acerca. ¿Y tu reacción frente a ese acercamiento qué es? ¿Rechazo? Entonces eso quiere decir que el Yetzer Hará está dentro tuyo. Mi amarleja quiero mata. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Comiste del Etzadat. ¿Y el Etzadat qué era? La representación del Yetzer Hará. Es decir, el Netivot, no sé, a mí me hizo mucho efecto. Sí, me expresé lo que quiero decir.
hiciste una cosa que está mal y viene tu querido, no sé, yo la regué, me olvidé del cumpleaños de mi esposo. Pero ¿cómo sabe cómo iba a reaccionar? ¿Cómo debe de ser una reacción cuando hay un vínculo de amor entre dos personas? Yo me olvidé del cumpleaños de mi esposo, ¿sí? Y entonces, ¿quién está más sentido de los dos? Él. Bueno, él Dafka no, porque le vale un cacahuate su cumpleaños, es un mal ejemplo. Pero vamos a suponer que le importaría el cumpleaños. Si fuera mi cumpleaños, ahí sí sería muy grave. Entonces, el que está dolido es él. Yo no sé cómo reaccionar frente a ese dolor. Entonces, me hago la tonta, me quedo sentada en el sillón whatsappeando. Y él se me acerca para platicar. ¿Y yo qué hago? Me paro y me voy o sigo whatsappeando. Esa es la reacción que tienes que tener. Si viene Boreolam y se te acerca y tu reacción es alejarte más de Hashem, la mejor reaya, la mejor demostración que es porque tienes Yetzer Hará adentro es que ¿qué? Que te estás alejando. Si no hubieras comido de Yetzer Hará, tu reacción hubiera sido ¿de qué? De reconocer esa cercanía y te hubieras acercado. Eso, mi Gidleja, cuando yo le quiso decir a Adama Rishon, ¿quién te dijo que estás desnudo? Le quiso decir, se te metió el Yetzer Hará, por eso te alejas de mí cuando yo me estoy acercando. Por eso te da miedo de mí. La reacción normal de un vínculo de amor, cuando hay un reencuentro, no tiene que ser miedo, no tiene que ser lejanía, tiene que ser al contrario, cercanía. Si Hashem se te está acercando, entonces tú ves frente a ese, ¿cómo Hashem la regué? No me di cuenta, perdón. No quiere decir aquí que el pecado no importa, sino quiere decir que la reacción frente al pecado, cuando provoca en nosotros un alejamiento mayor, no es una reacción que debe de ser. La reacción que debe de ser es de, me equivoqué, estuve mal, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora me voy a acercar más, ahora voy a hacer teshuvá, me voy a poner más cerca, no más lejos. Bueno, eso era el punto que me gustó mucho y ahora sí vamos a la parashá de Noaj, que la parashá de Noaj resume muchos años, más de 1000 años, no, más o menos 1000 años, porque como estudiamos en Pirkei Avot, tuvieron 10 dorot entre Adam hasta Noaj, que fue la semana pasada, y ahora va a venir las 10 dorot de Noaj hasta Adam Arishon. Noaj le toca vivir en una época en el cual antes de Noaj existió un señor que se llamaba Enosh, que Hazal, el Midrash y la Gemara habla sobre Dor Enosh, y que Dor Enosh era un Dor que se les olvidó al comer del Etz Hadat y al meterse el Yetzer Hará dentro de la persona se volvió prepotente, se volvió que pensó que ya es autosuficiente. Y tenemos que entender también que tenía motivos para pensar así, porque Hashem, afilu que corrió a Adam y a Javá del Gan Eden, el mundo era un Gan Eden. Afilu que estaban fuera del Gan Eden, el mundo en general era un Gan Eden. Ahora, perdón, Sí. me quedé pensando en el Midrash. Sí, no. Entonces quiere decir que aparte de todo lo que perdimos con el Etz Hadat, también perdimos esta cercanía con Hashem. No, eso es de Girah Hofshit. Eso eres tú. Tenemos que luchar también para estar. No hay que luchar. Ese es el lugar que cada quien le dé al Yetzer Hará. Cuando el Admur lo que quiere decir aquí es, cuando tú te sientes lejos de Hashem, es un simán de qué? Que en ese momento, ¿quién se está apoderando de ti? El Yetzer Hará. Esa es la idea original. Cuando lo primero que una persona presiente cuando sale a una cosa que uno no quiere, ¿sí? Pasó algo que uno no quería que pase, lo primero que uno se pregunta a uno mismo es ¿por qué? Y lo segundo es, seguramente Hashem no me quiere. Si Hashem me quisiera, Hashem no me hubiera mandado esto. Es un pensamiento que sale, por lo menos para mí o a la gente religiosa que yo conozco, es automático que cuando uno le pasa algo que no quería que le pase, esto es porque Hashem no me quiere. Y ese pensamiento que un religioso lo puede asumir porque como soy creyente,
creo que es porque Hashem no me quiere. Ese pensamiento, Dafka, ¿de quién es? Del Yetzer Hará. Yo no digo que lleguemos a la mala de grandes tzadikim, que Dafka porque Hashem te quiere, como la Gemara dice que Dafka, a quien Hashem lo quiere, le manda cosas en este mundo para que no... No me voy a ir porque eso ya es tener un nivel muy alto de emuná. Pero está bien, estoy viviendo una situación que a mí no me gusta. Ok, pero Zé lo Omer que Hashem no me quiere por eso, o que estoy alejada de Hashem por eso. Es una situación que la tengo que vivir en este momento. Pero Zé lo Omer que es porque Hashem no me quiere o porque Hashem me está castigando, ¿sí? Si a uno se le cruza ese pensamiento, es que comió del Etzadat. Eso es lo que quiso decir el Admon, ¿ok? Noach vivió, Dor Enosh, a partir de Dor Enosh, el mundo, los seres humanos nos volvimos muy prepotentes. ¿Por qué? Hola. Porque el mundo era casi perfecto. El Midrash dice que tenían tanta verajá económicamente que plantaban cada 40 años. Si plantaban ahora en el 2021 y les alcanzaban las plantaciones del 2021 hasta el 2061. 40 años había abundancia. El cuerpo, la parte física de la persona, dice el Midrash, eran tan fuertes que mataban a leones y a tigres como uno mata a un ituyo, un mosquito. Tenían shefa de material, de físico, de todo. Vivían en un mundo tan hermoso que se atrevieron, dice el Midrash, de decirle a Hashem, ¿qué es lo único que necesitamos que Hashem nos mande? Lluvia. Lo único que nosotros no podemos generar es lluvia. Pero con tanto que tenemos, no necesitamos Hashem, no necesitamos lluvia. Eso en esa generación que estamos hablando, y que a unas generaciones un poquitito antes, había un señor que se llamaba Enosh, que este señor Enosh, dice la Torah, en su época empezaron a hacer Abodá Zará, pero no la Abodá Zará que nosotros acostumbramos a oír después, sino el Rambam dice, Enosh se equivocó, porque nos dijo, si Hashem hizo un mundo que tiene sol y luna y estrellas, y se sabe, y las personas que son marinas y así que van en la marina, saben que existe algún efecto de las estrellas en el mar. Hay algo, no sé. Una vez habíamos contado un maasé que dos jajamín viajaron en barco y que uno se llevó más comida que el otro, y el otro se le acabó la comida y le dijo al otro, ¿me das de tu comida? Claro que te doy. ¿Cómo sabías? Vamos a decir, era un viaje en barco que tenía que durar una semana, no sé, duró un mes. Entonces, ¿cómo sabías que podía hacer que se te acabe la comida? Entonces él dijo, no, porque yo miré las estrellas y vi. Después jajamim actuales o más contemporáneos dijeron que se refirió a esta, ¿cómo se llama? A esta, una estrella fugaz que a veces aparece. Como puede ser como un cometa y que desvía a los marineros, que los marineros se guiaban por esa estrella y pasó otra estrella, no sé qué pasó, se desviaron, entonces ya no llegaron a destino en su momento adecuado, entonces por eso se le acabó la comida. Es decir, también de jajamim muy grandes, y el maasé sigue y dice de que si eres un talmid, le dijo al rab que se le acabó la comida, al rab que no se le acabó la comida, le dijo, eres un talmid jajam tan grande que sabes tantas cosas, y cómo puede ser que en tu yeshiva hay 2 alumnos que se están muriendo de hambre y tú ni sabes. Es decir, son pobres. Entonces, cuando él regresó, rápido los llamó y ellos no fueron a su llamada porque ellos se imaginaban, si los va a llamar es porque les va a proponer un rabinato, que sean rabanim en algún lado, y ellos no querían. Entonces, al final, después de mucha insistencia, los llamó y les dijo, ustedes no vinieron a la primera porque ustedes pensaron que Srará animetzi alejem, que yo les estoy ofreciendo un puesto de kabod. No, señores, ustedes tienen que saber que ser Rab en Am Israel no es ser Ara, es que Avdut animeti alejem. Ustedes si se van a tomar, como debe de ser, ¿no? No sé si hoy en día se aplica esto, pero como debería de ser es Avdut. Los rabanim, los líderes del pueblo de Israel, están en el pueblo de Israel no para tener una oficina con una, como se dice, con un sillón giratorio muy bonito, cómodo, sino para servirle al pueblo, para eso están. Pero bueno,
tenían una abundancia muy grande. Viene Rashi en la parashá de Azinu cuando dice Zechor yemot olam binu shnot dor vador shealadija veyagetjas keneja veyombrulach, que de ahí dice Rashi, ¿a qué generaciones cuando la Torá dice Zechor yemot olam? Acuérdate la historia. La Torá le dice al humano, estudia historia. Tienes que aprender historia, historia judía, ¿no? También historia contemporánea, si uno quiere estudiar, que es muy linda, a mí me gusta. Muy bien, pero la ordenanza de la Torá es aprende historia. ¿Por qué tienes que aprender historia? ¿Por qué hay que aprender historia? Porque gracias a que aprendes historia, sabes qué no hacer y qué hacer. ¿Qué historia en especial Rashi dijo que la Torá quiere que te aprendas? 3 generaciones. Dor Enosh, Dor Amabul y Dor Sedom, dice Rashi. Aprende de estas 3 generaciones cómo no hay que ser. Dor Enosh, ¿qué? Sedom Bamora. No sé si son las peores o son las que tienen que generar en la persona una conciencia, porque Rashi se fue a generaciones malas. Podríamos decir que aprenda de Dor de A, de Dor Amidbar, tantas cosas, pero el ser humano generalmente aprende mejor cuando... Sí. Entonces, Dor Enosh, ¿qué pasó? Dice el Rambam, se equivocó Enosh, y no es que mamás hacían abodazara, sino decía, si Hashem le dio tanta potencia a los astros, quiere decir que algún poder tienen. Entonces, empezaron a llamar a las cosas, así es el pasuk, la semana pasada, empezaron a llamar las cosas Veshem Hashem. Así es el pasuk. En ese momento en Dor Enosh empezaron a llamar a las cosas con el nombre de Hashem. Es decir, la pared es Hashem, el árbol es Hashem. Así empezaron a nombrar divinidad a cosas que son físicas. Pero ellos sabían que hay Hashem, que está sobre ellos, pero como son bonitos, la creación es linda, entonces dije, ¿cómo podemos explicar? Como que le asignaron cierto tipo de divinidad a cosas que no la merecían. Y el Rambam dice, no lo acusa como un Rasha Mamaya Enosh, sino dice es un Taut. Pero ¿qué pasó con el correr del tiempo? Ya se hizo abodazara. ¿Cómo castigó a Hashem a la tercera parte de Dor Enosh? Dice Rashi, con agua. No, con agua. Itzivla en Maim. Hubo... ¿cómo se dice? Como pasó hace mucho... Tsunami. Hubo un tsunami que Etzif Shlish Haolam. Una tercera parte de la humanidad se borró de la humanidad vía el agua. Había un tsunami. Vino Dor Amabul. ¿Y cómo castigó a Hashem al Dor Amabul? Completamente, con un Mabul completo. Sigue otra generación que se llama Dora Palaga, que es la parashá de esta semana, así acaba, que es la historia que pasó con la Torre de Babel, ¿no? Y Hashem son 70 familias, 70 pueblos que conforman la Torre de Babel. Dice Rashi, 30 de las 70 familias fueron borradas, ¿cómo? Con agua. El Dora, no todo. 30 de 70, ¿qué proporción sería? No sé. Un poquito menos de la mitad, un 40%. También con agua. ¿Sí? ¿Dónde se aprende? Porque el pasuk dice, Vaifetz. El Pshat dice que Hashem los dispersó, porque puso los idiomas, y uno decía, pásame el martillo, ¿no? Todo eso. Pero Vaifetz, si hacemos un movimiento de letras, son las mismas letras de Vayetzev, de el Atzafá de Maim, cuando cae el agua que corre y que destruye todo, como una inundación que el agua... No, terremotos de la tierra, del agua. Que el agua entra y tira todo, ¿no? Eso es Atzafá de Maim. Entonces... ¿Ya estaba poblado todo el mundo? No, América no, para nada. Cero, no, América no, nada. África sí, la parte norte de África sí, porque ahora, cuando los 3 hijos de Noah salgan del Mabul, son los que van a poblar el mundo. ¿Quiénes son los 3 hijos de Noah? Shem, Ham y Yefet. Y si les da Hashem
Yo no sabía, me dijo Raquel, que muchas mujeres vienen a la yeshiva Shabbat en la mañana. Pues vengan al Knis, Shabbat en la mañana, y léanla, o léanla para allá en la casa, no importa. Van a ver los nombres de los hijos de Noah, Mitzrayim. Una vez hablamos de que Dafka de Ham tiene muchos hijos que acaban sus nombres con Aim o con Im. Los Plishtim, Mitzrayim, Aim, tienen muchos hijos que acaban con Aim, que ahora lo vamos a tratar de relacionar un poquito con lo que vamos a tratar de hablar ahorita. Y de Shem, ¿quiénes salimos? ¿Y quiénes más? Claro, nuestros primos. Y también de nosotros sale todo el mundo occidental, ¿sí? Digamos, Esaf también sale de nosotros. Y de Yefet salió Yaván, Grecia, y Kush, Gog y Magog y Ashkenaz y varios países. Países que nosotros hoy los conocemos como países, pero en ese momento eran nombres de personas que habitaban en diferentes lugares. Entonces muchos se fueron por la zona de Asia, algunos se fueron un poquito para la zona de Europa, y algunos se fueron al norte de África, donde es Mitzrayim, todo eso es en la parte norte de África. América no se sabía, la Torah Bijlal, Lomit y Ajeset, América, nada, cero. ¿Cuándo aparece América? Pues yo creo que después, ¿cuándo habrá sido que los mongoles, ¿no? Fueron los que encontraron el canal de Bering y dieron la vuelta y ahí empezaron a vivir por el lado de Alaska. Sería así, porque si tú agarras el planiferio redondo, el mapamundi, ahí ves como que se une, y eso es lo que... Y Cristóbal Colón, pero muchísimos años después, Minas Gerais, porque todo fue Minas Gerais, él pensaba que iba, ¿no? Bueno, así nos contaron, así me contó la maestra, ahora que va a ser el 13 de octubre, ¿no? El 12, el Día de la Raza, que pensaba que iba a la India, ¿no? Y todos los descubrimientos que Yesh Omrim, que él era Yehudí, que se estaba escapando de la Inquisición, que se estaba trayendo Yehudim con él, afilu hay una idea que Hernán Cortés también era Yehudí, quién sabe, no sé. Mucho que querían irse de ahí y salvar a Yehudim por todo lo que estaba pasando ahí en Europa. Pero bueno, entonces vamos a tratar de entender qué tiene que ver que Hashem decidió destruir una generación completa y otras generaciones, poquitos de esas generaciones, Dafka, que es con Maim. ¿Por qué con agua? El Midrash Rabbah dice de que esta cosa del agua sí tiene que ver mucho por la averá que ellos mismos hacían. ¿Qué pasaba en Dora Mabul? En Dora Mabul, Hashem estaba muy molesto con la gente porque la gente hacía mucho Gezel, pero lo que terminó, digamos, lo que terminó cerrando las averot tan grandes que hacían ellos fue Znut, fue esta situación de prostitución y de que no respetaban, hasta el punto que si leemos Midrashim y Gemarot y vemos, una de las averot que hacían es que, lo que lamentablemente estamos viendo hoy, legitimizaron matrimonios entre el mismo género con ketubá. Así dice Rashi en la Gemara, daban ketubá a matrimonios del mismo género y daban ketubá a matrimonio con animales. Y Rashi dice, eso era algo que era lo mekubal desde Briat, es decir, desde las 7 mitzvot Bnei Noach, que sucedieron después, pero antes de que existan estas 7 mitzvot Bnei Noach, Adam Rishon, cuando Hashem lo creó, ya el mundo que Adam Rishon empezó a ver, que empezó a prosperar, era un mundo que de eso se cuidaba. ¿Por qué? Si Hashem no dijo eso, no se puede. Porque entendieron de que no es algo natural de la persona. Entonces, afilu quien no oía la palabra de Hashem, afilu ellos, a lo mejor la verá la hacían, porque era muy normal esto antes, durante toda la historia, pero no ir con no en un registro civil como hoy en día, ¿sí? Antes era en un registro civil, así dice Rashi, Kiblu agoim lo lichtov ketubot, escribían ketubot para estas cosas. Otras cosas que hacían es salían a la calle sin ropa. ¿Bijlal?
¿Cuánto aguantó la moral visual? Hola, poquito tiempo aguantó, ¿sí? ¿Qué más? Así hay un pasuk en Yov, y sabemos que Hazal dice que cuando hay estas situaciones de falta de tzniut tan grandes, dice Andralamusia bala olam, así dice Hazal, viene al mundo un desastre. Desastres, ¿ven? Por eso muchas personas, no me acuerdo en qué año fue, cuando fue también una situación en New Orleans, ¿se acuerdan? Hace muchos años, que algunos trataron de explicar que justo fue en esa ciudad porque es una ciudad donde hay mucha cosa no bonita en toda esa parte en Estados Unidos. New Orleans, ¿dónde queda? Ustedes ni habían nacido. No, sí. No, ¿sí? Sí, no, ¿En qué año habrá sido? No sé, ¿2007? No debe estar. Sí, no, sí tiene. No, más. ¿Qué pasó en Orlando? A ver, checa doctor Google. No me acuerdo cómo se llamaba. Me acuerdo que Alaba Shalom vino a la escuela el Rafito Maya y él explicó, él le gustaba mucho cuando daba conferencias hacer presentaciones PowerPoint y mostró cómo era el movimiento, y era el movimiento en forma de shofar, ¿se acuerdan? Era, ¿qué? A ver, ¿en qué año? ¿Un huracán? Estamos viejas, Jaya. Apashut. ¿Ya habían nacido ustedes en el 2005? Pero no mucho. ¿En qué año nacieron? En el 2002 habrán nacido ustedes. Bueno, ¿qué tenían? 3 años. Ok. Entonces, hay otra Gemara, dice, a la col Hashem Mari Japó, Chutz Miznut. Hashem es muy tolerante, menos de esas cosas, hasta el punto que el mundo cayó en una decadencia tan grande que, ¿qué dicen Hazal? Los mismos animales, tú dijiste antes dinosaurios. Algunas de las explicaciones que dicen que existían este tipo de animales, cabeza chiquita, cuello largo, cuerpo grande, es por todas estas cosas que hacían Hazal. Dice, no nada más las behemoth, también las sofot, beafilu la tierra. Uno plantaba jitá, salía garbanzo. No, porque hacía, pero el mundo se cambió, se volvió loco. Entonces Hazal preguntan, ¿cómo puede ser que le echemos la culpa? Los únicos que no pecaron fueron los peces. Los peces no pecaron, por eso los peces no se murieron. Pero, y afilu dentro de los animales que Noah tenía que meter en la teba, dice el Midrash, pasaban como un escáner a ver si estos animales habían pecado con otros animales que no eran de su especie. O sea, justo escogieron las parejas limpias. No, ellos vinieron, pero tuvieron que entrar nada más parejas que pasaban en el escáner que no se habían ido con otra especie que no es de ellos. ¿Cómo escáner? No estoy entendiendo. Como si fuera, no sé qué hizo. Algo hizo Noah, no sé cómo se dio cuenta. Él vio, lo imprimí acá, les lo voy a dibujar. No, claro que no. O sea, ¿cómo tenía Ruach HaKodesh entonces? ¿O qué? ¿Quién, Noah? Tenía visión como un jajam de... Sí, era un jajam. No sé si él tenía un nivel de Ruach HaKodesh. Bueno, sí, porque Hashem hablaba con él. No sé si era Naví, no sé si se puede llamar que Noah era un Naví, pero algo él tenía. Estaba por aquí. No sé, sí, que pasaban y él se daba cuenta si el animal había pecado o no. Entonces, la pregunta que surge aquí es ¿cómo podemos decir que un animal peca si no tiene Yetzer Hará ni nada? Entonces, la respuesta que traen casi todos, especialmente el Rab Eliyahu Lupian en su libro en el Lev Eliyahu, dice, para que veas la influencia que tiene el acto humano en el mundo físico. Y él dice, eso no es algo tan difícil de creer, porque en mi pueblito de Europa, el Rab Eliyahu Lupian era sobreviviente de la Shoah, en mi pueblito de Europa pasó que la gente entraba al hospital para, no sé, tratarse de la gripa y salía con varicela. Y no entendían por qué, hasta que destruyeron paredes del edificio y vieron que en las paredes del edificio estaban impregnados los virus o las bacterias, y de hecho
hace muchísimos años, cuando empezó toda la conciencia de los no fumadores, que antes no había esta conciencia, a mí me tocó ver, y ustedes se pueden meter en Google a ver también, si hacen un corte lateral en oficinas donde los trabajadores de esas oficinas fuman mucho, hay muestra de nicotina en las paredes. No se ve en la pared porque está pintada la pared, pero adentro se ve. Yo vi esas imágenes y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, si se puede hacer en la parte física. ¿Qué? Había virus en las paredes, por eso se pasaron a la otra torre. En el ABC de Santa Fe pasó eso. Yo sé, pero sí, pero no lo demolieron. ¿Lo demolieron? No sé si demolieron, pero... No, tal vez volvieron Pero ya no internaban, ya no hay terapia intensiva ahí, ya no hay nada. Ah. En el ABC, sí, pasaron todo. Pero hay gente en el ABC de observatorio que se interna ahí, ¿no? No, pero sí cambiaron el edificio de... Bueno, entonces si hay eso en la parte física, dice el Rab Eliyahu Lupián, también hay eso en la parte espiritual. Y no nada más del lado negativo, que si tanta gente hace averot, eso influye a los animales. También vemos en la Gemarot en cosas positivas, por ejemplo, Hamorosh el Rabbi Pinhas Ben Yair, ¿no? Él tenía un burro que le daban de comer y si esa comida no le habían sacado máser, no comía. O la vaca, Sheshomeret Shabbat, o el burro de Rabbi Yossi Ben Midiokrat, que él tenía una flota de Ubers, pero no, estoy diciendo Uber, no era Uber Mamash. Uber de Hamorim él tenía. Él vivía de Ciudad Torah, compró varios Hamorim y llevaba a la gente. Entonces, si alguien se olvidaba algo en las, ¿cómo se dice? En las alforjas, en las cestas del jamor, el jamor no se movía. Entonces, el jamor te llevaba a Horacio y Pérez Galdós y se quedaba ahí. Y tú decías, ya te pagué, a ver qué eran, 50 pesos, ahí están los 50 pesos. Tenías que meter la mano, me olvidé el celular. Entonces ahí se iba. Eran jamorim y si pagaban de menos, tampoco se movían. Es decir, era o de menos o de más, pero Bederej Klal, esa es la ashpa que tiene la influencia que tiene, la fuerza que tiene el ser humano dentro de este mundo físico. Y vemos nosotros que cuando Noah cumple 600 años, Hashem, ¿qué le dice? Va a venir un Mabul, construye una teba, llueve durante 40 días de manera muy, muy fuerte, y la Torah desglosa todo. Ustedes seguro lo estudiaron en cuándo, en primero de prepa, ¿no? Esto, lo del Noah, Bereshit y Noah en primero de prepa. ¿Con la mora de Bori? Y ahí está la cuenta de los días, cómo fue hasta que dejó de llover y empezó a disminuir, y Noah va y quiere mandar al cuervo y el cuervo no quiere ir, después manda a la paloma va, regresa y después le trae un Ale Zaid y lo que decimos en Perek Shirah, ¿no? Que le dice la Yonah a Hashem en el Perek Shirah, prefiero comer algo amargo como las hojas del Zaid y que sea directamente de tu mano y no algo que me lo dé un ser humano, y después cuando la vuelve a matar, la vuelve a mandar, no vuelve más, ya supo que terminó el Mabul. Y termina el Mabul, ¿y qué es lo primero que hace Noah? Un Korban Hashem, muy bien, usted le agradece a Boreolam, y después planta un viñedo, planta Geffen. ¿De dónde tenía Geffen? Él ya se lo había llevado antes, dice el Zohar que se lo llevó de Etz Hadat. Hay una opinión, la semana pasada dijimos que hay una opinión que el Etz Hadat era de uva, entonces él ya se lo tenía, dice el Zohar, ya había preparado uva y había preparado tena, higo, porque él ya quería, cuando iba a salir de la teba, quería plantar esto, lo planta, lamentablemente se emborracha, pasa lo que pasa, y Hashem le promete, cuando hizo el Corban, Hashem le promete que Hashem ya no va a mandar más al mundo un Mabul, y el simán de que no va a mandar más un Mabul es el arco iris, y después pasan las Dorotas hasta que Hashem, el mundo va pasando sus años, vamos a decir, y nace ¿quién? Abraham Avinu. Ok. ¿Sabes esa relación de la uva? Sí, claro. No, yo porque siempre nos gusta contar rápido la parashá, porque
Cuando empezamos a estudiar Parashat Shavua, no hablábamos del togen de la parashá, hablaba nada más yo de un punto. Entonces una vez alguien dijo, me da vergüenza que mis hijos vienen a mi casa, del kinder o yo qué sé, y mi esposo los evalúa o les pregunta temas de la parashá, y yo a veces, justo había sido una parashá de Glarufa, algo así, que no sabía ni lo que era. Entonces están... Saber, no, yo no puedo decir que lo estamos diciendo bien, así como se dice al reggae la sobre una pierna rápido, contando todo. A partir del Mabul es cuando se le permite al ser humano consumir carne. A Adán Rishon no se le había permitido, Adán Rishon era vegetariano, vegano, no sé qué era, vegetariano me imagino que leche sí tomaba, y a partir de Noach, ya a partir de Noach se le permite consumir carne, y la Torah habla muy fuerte de la prohibición de que nada más puedes matar para defenderte, y puedes matar un animal, no puedes matar. Aquí en la parashá de Noach habla la Torah en contra del aborto, si no es necesario, en contra del suicidio, en contra de quitarse la vida, quitarle la vida a otro o quitarse la vida a uno mismo. Hoy en día igual los hajamim consideran lo de si alguien se hizo daño a sí mismo como una consecuencia de una enfermedad, no se llama eso hoy, que es como se legalizaba antes ese tema. Ok, ¿por qué el agua? ¿Y qué representa el agua? Pues vamos a tratar de ver lo que algunos hajamim opinan y cuál es el aprendizaje que podemos tener para nosotros. Entendemos nosotros que si Hashem castigó al mundo con agua es porque algo hicieron mal con el agua. ¿No? ¿Por qué? Porque Yitro, ayer también estábamos hablando, Yitro cuando se convierte al judaísmo, dice, Ataya Dati, ahora yo reconozco, Yitro era una persona que conoció todas las Avodot Zarot del mundo, todas las filosofías, todas las religiones, y dijo, yo me hago religioso, me voy a hacer Yehudí, Ataya Dati, Ki Gadol Hashem Mikol Elohim, que Hashem es el más grande que todos. ¿Por qué? Ki Badavar Asher Zadu Alem. Así dice el pasuk en Yitro, porque Hashem los castigó con lo que pecaron. ¿Por qué? Porque como los goim hacían Abodá Zará, ¿a qué le hacían Abodá Zará? Al Nilo. Entonces Hashem la primer Macá, ¿con qué se las dio? Con el Nilo. Después salvó a los Yudim en Kriat Yamsuf. Entonces ellos pecaron con agua, Hashem los castigó con agua. Y esa es una midá que Hashem bueno, no se puede decir se destaca, es algo que vemos mucho en Hashem hasta el punto que cuando Moshe Rabenu le dice a Boreolam, no quiero ir a Mitzrayim, después me van a preguntar cómo te llamas, Hashem ¿qué le dice? Eye Asher Eye, ¿sí? Yo soy quien soy, ese día la traducción, el Rambam dice, yo soy Keshem Sheani Mitnae Kemo Sheata Mitnae, así dice el Rambam. Yo soy un Hashem que me comporto contigo según como tú te comportas conmigo. Y eso es un clan que se conoce como Midá Keneged Midá, ¿sí? Es, por eso, como dice ahí el pasuk en Teilim, Hashem Tzilcha, ¿no? ¿Cómo explica el Baal Shem Tov? Que Hashem es nuestra sombra. ¿Cómo te atreves a decir de que Hashem es tu sombra? Que tú haces. Sí, tú haces, y Hashem reacciona según como tú haces, para bien y para mal. No, nosotros no. No, tiene que venir alguien como Hashem a decirlo. No, eso es ridículo que una persona, no sé, me duele el dedo porque señalé, le hice así a una persona que no debía. No es nuestra función buscar. Me duele el dedo, algo a lo mejor habré hecho mal, pero no sé si es dedo por dedo. No creo que venga. Y otra pregunta, si nosotros tenemos que emular como Hashem, sí. nosotros no podemos hacerlo. No. No podemos ser como la persona me trate a mí. No. Por eso la semana pasada dijimos de que Hashem iba a hacer el mundo con qué midá. Din. Y después Hashem se arrepintió, cabiajo, no se puede decir que Hashem se arrepintió, y dijo, voy a hacer midá Rahamim, porque Din no me sirve que las personas se comporten con Din. No nada más no hay manera porque no podemos. No debemos. Obviamente uno tiene que ser justo y si tu hijo se portó mal tienes que castigarlo porque tiene que aprender.
pero no es nuestra función de seres humanos volvernos justicieros del mundo. No es, eso no entra, y las personas caemos muy fácil en eso. Por eso ¿Sí? es lo único que no le tenemos que confiar a Boreolam. ¿Cómo confiar? Copiar. Ah, copiar. No, la justicia está en manos de... Obviamente, que es una de las 7 mitzvot de Nenoach, por ejemplo, poner batedinim. Si no, el mundo sería un desastre. Tiene que haber justicia. Y si 2 personas se están discutiendo y una dice, yo tengo la razón, vamos con un tercero y esa persona tiene que hacer tzedek, ¿sí? Es decir, hay que hacer justicia, pero no te tienes que volver tú ¿cómo se puede pensar uno? Que uno crea que uno es el que está haciendo la justicia y que depende de uno la justicia. Obviamente que si hay batedinim, hay que hacer todo lo que uno tenga que hacer, pero igual siempre los jajamim van a decirle a la persona que tiene algún litigio comercial con alguien que traten de ¿qué? De arreglarse antes. Afilo en un divorcio también es igual. ¿Para qué tienes que llegar a juicio de quién es el departamento? Mejor arréglate antes y ya con es más fácil. Afilo los goim tienen, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Comisión de arbitraje, ¿no? En la ley, así existe. Pero Okay. yo tengo una observación. Dígame. Si el mundo se refería por ti, a lo mejor ya hubiera venido el Mashiach. Lo dijimos la semana pasada, lo dijimos, para Hashem hubiera sido mucho más fácil que el mundo se rija por Din. ¿Y nosotros? ¿Qué sería de nosotros como Bnei Adam entre nosotros? ¿En qué nos hubiéramos transformado? En monstruos. En monstruos, yo no te doy, tú me diste, no, entonces yo no te doy. Tú no tienes, no, trabaja. Si trabajé me fue mal, problema tuyo, hubieras invertido mejor. No. El Admur de no sé qué dice que Bedavka por eso Hashem no lo hizo. Hashem en un principio dijo, lo hago. Pero está viejo, no se puede decir porque entre Hashem no hay se arrepintió, Vainahem se consoló. La semana pasada dijimos, ¿no? De que el pasuk, así acaba la parasha de la semana pasada. Hashem vio que el ser humano es muy malo. Y Etzerleva Adam Rami Neurab. ¿Sí? Entonces Vaitachevet Libo se puso, que Ilu Kaviahon se puso triste Hashem y dijo, no. Está muy interesante, como dice la Torá. Con los mamás, acá está. Mamás los últimos pesukim. Vayar Hashem ki rabarra Adam. Vio a Hashem que la maldad humana es muy grande. Baretz en la tierra. Vejol yetzer machshevot libo rak olayom. Y la persona todo el tiempo quiere hacer el mal. Vayinahem Hashem ki asa et Adam. Y explicamos nosotros que Rashi dice, se consoló al Boreolam y dijo, ya va a venir alguien bueno. No. Y o Vainahem, la segunda traducción que es, híjoles, ¿para qué cree a un ser humano que hace todas las cosas que están mal, no? Y después, ¿cómo acaba el pasuk? Vaitachevet el libo. Y se puso triste. ¿Sepshat cuál es? ¿Quién se puso triste? Hashem. ¿Y cómo sigue el otro pasuk? El pasuk Zain. Vayamer Hashem, entonces Hashem dijo, Emjeta Adam Asher Barati. Voy a borrar al ser humano que hice, pero luego, ¿quién nace? Noah. ¿Y qué decimos en la Abdalá? Benoach Matzahem, así acaba la parasha. Benoach Matzahem, Bene Hashem. Tú no sabes por qué eres Ashkenazí, no, decimos otra Abdalá. Explican Jajamim Derech Drash, ¿no? Mamás como literal. Hashem vio que el ser humano es muy malo y que el Yetzer Hará de la persona es así. Entonces, ¿qué decidió Hashem hacer en el Pasuk Va? Vainahem Hashem. ¿Qué es Vainahem Hashem? Se autoconsoló. Entendió que el ser humano tiene una tendencia ¿de qué? De pecar. Entonces, cuando Hashem ve que una persona peca, Hashem comprende, tiene comprensión en esa mala actitud que tiene la persona. Kolzman, que esa persona tiene una voluntad de cambio y quiere cambiar. Pero si esa persona continúa con esa actitud y esa actitud lo que genera en la persona es Vaitatzev libo, si lo que eso le genera a la persona es tristeza, si las averot lo que hacen a la persona es alejarlo de Hashem y provocarle tristeza, entonces Hashem como Chas v'Shalom. ¿Cómo sigue el otro pasuk? Dice, no, Emjet Adam.
Este tipo es muy difícil que haga teshuvá. ¿Cómo va a hacer teshuvá una persona que está en un estado de depresión y de desconsuelo, que siente que nadie lo quiere y que mejor se come un gusanito? Va a ser peor, va a seguir haciendo peor esa vera, porque igual, ¿qué dice? ¿Qué le hace una mancha más al tigre? No pasa nada. Entonces eso es lo que nos viene. Bueno, vamos a decir, el Kli Yakar, que es uno de los Rishonim, explica. Dice, yo entiendo que la lógica de castigar al mundo con agua es porque hay un pasuk en Teilín que dice, al zot itpalel eleja kol hasid et metzor, rak leshetzef maim rabim lo yagiu. ¿Sí? Entonces, una persona tiene que rezar mucho para que no le caiga todo el agua. Dice el Ramban sobre a qué se refiere al zot itpalel eleja. A eso una persona tiene que rezar, a tener una buena esposa. Una persona, un muchachito, cuando cumple, bueno, en México a lo mejor a partir de los 13 empiezan a rezar, no sé, pero normalmente, a lo mejor a partir de los 20, 21, tiene que hacerle tefilá a Hashem que le mande una chica buena, una esposa buena. ¿Qué es una esposa mala? Shetzef Maim, el agua cuando viene así, como dijimos antes, en corriente fuerte que destruye todo. Una mujer mala es una mujer destructora. Así entienden Jajamim en este pasuk. Entonces, Kli Yakar, tomando este pasuk, dice, como la gente pecaba en temas que tienen que ver con la moralidad cuando una persona se casa, entonces Hashem los castigó con agua. Este es el pshat que encuentra el Kli Yakar. Viene la Gemara en Masejet Sanedrin, Daf Kuf Haf, y trae diferentes opiniones por qué fueron castigados por agua. Entonces dice, Dora Mabul, ellos pecaron de tanta cosa buena, dijimos antes, que Hashem le había dado. Baruch Hashem, tenían un montón de comida, y un montón de dinero, y un montón de fuerza, y un montón de cosas. Veí, y ese éxito tan grande que tuvo, provocó, como dijimos antes, el pasuk de Job, que dijeron, Lekel sur mimenu, vedad derajeja lo hafatznu, no te necesitamos. Mashedai kinavdenu, con lo que nosotros trabajamos es suficiente. Manoil kinifgabo, no lo necesitamos. Ni siquiera necesitamos a las lluvias. ¿Por qué? Porque tenemos ríos, y es lanu nearot, umayanot, tenemos ríos, tenemos manantiales, y con ese agua es suficiente. Marakadosh Barujú, yo les di a ustedes todo, abundancia económica, cosas buenas, que tengan mucha agua en Nearot, en Mayanot, y en esas cosas. Con eso ustedes están utilizando una verajá que yo les doy para enojarme. Entonces yo los voy a juzgar. Esa es la opinión de un Taná. Viene Rabbi Yossi y dice una cosa muy interesante. Y dice, Dora Mabul Lonit Gau, ¿por qué empezaron a tener esa prepotencia? ¿De dónde una persona se vuelve prepotente? Bishvil Galgal Aain Shedome Lamain. Ahora ustedes me van a decir, porque yo no sé las expresiones, ¿cómo se dice en español? Lo que es feo eso, que la suegra de un oftalmólogo diga eso. El esposo de Abigail es oftalmólogo. Entonces, sí, muy mal, que no sé, necesito que él me dé unas clases. Pero bueno, tenemos lo negro y lo blanco en el ojo. ¿Cómo se dice en español? La pupila es lo negro. ¿Qué es el negro y qué es el blanco? Porque en Ibrit se dice Loven, yo me fijé, Ishon y Loven. El Ishon es lo negro que es la pupila. Ok. Dice Rabbi Yossi, el ojo se parece al agua. ¿Por qué el ojo se parece al agua? Porque en el ojo, ¿qué tenemos? Líquido. Tenemos un líquido en el ojo que lubrica a el ojo. Y dice el pasuk, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, לפיכך דן אותם במים שדומה לגלגל העין. Hashem castigó a los seres humanos porque pecaron con el ojo. El ojo provoca que la persona vea. Y cuando uno ve, ¿qué pasa?
Desea. Cuando desea lo que no tiene que desear, peca. Viene el Maharal y dice, no, a ver, explícame bien, ¿qué es esto de la pupila? ¿Qué es esto? Dice el Maharal y dice, la parte shahor, la pupila. Bueno, eso es como la yabasha, eso se asemeja a la tierra. Y todo lo que está alrededor, el loben, que es el iris, ¿no? ¿El iris? Bueno, no sé. Eso es el agua. El iris es el color. No, blanco, lo blanco del ojo, ¿cómo se llama? Bueno, eso es agua. Todo eso tiene mucha agua. Entonces se parece eso al maíz. Lo que provoca en la persona que se vuelva pecadora es cuando, ¿dónde está aquí? Cuando se llena el ojo de agua, capacita el ojo, la persona puede ver cuando tiene retibut, cuando tiene humedad en el ojo, y cuando la persona ve lo que no tiene que ver, eso produce en la persona taba, y esa taba hace que la persona se vuelva pecadora. Rivuy Amaim, dice el Maharal, mucha agua representa Rivuy Taba, representa muchas ganas de hacer averot en el Olam Hazé. Por eso el ojo, y el Maharal trae para que apoyar su cosa que no se entiende, la verdad es que el Maharal es muy difícil de entender casi siempre, trae un cuento que seguramente lo habrán oído, que lo cuenta la Gemara, que es cuando Alejandro Magno decidió que él quiere conquistar el mundo, llegó hasta un lugar que era el Gan Eden, y vio a los malajim, y los malajim le dijeron, aquí ya no entras. Entonces le dijo, ¿qué les pidió a los malajim que estaban ahí? Denme aunque sea un souvenir, un recuerdito, para que la gente me crea que yo llegué hasta aquí. ¿Y qué la vendaron? Un ojo. Entonces, ¿qué hizo con el ojo? Lo puso en una báscula y ponía oro, plata, comida, ropa, todo. ¿Y quién ganaba siempre? El ojo. Entonces Alejandro Magno preguntó, ¿y qué hago ahora para equiparar las fuerzas? Muy fácil, échale adentro, arriba del ojo, échale afar, échale tierra, y la tierra va a equilibrar todas las tabot del otro lado. Es decir, el ojo tiene un poder muy convincente en la persona. Jajamín dicen, Ain Roa de Alev Homed, ¿no? El ojo ve y el corazón de la persona quiere. Ene Adam, hay un pasú que dice, Ene Adam lotis vana. Los ojos de la persona no se satisfacen nunca. De tanta cosa buena que ellos tenían, Hashem decidió castigarlos con el agua. Bueno, ahora vamos a ver, cabalísticamente, el agua que representa. Hashem hizo en el mundo 4 elementos. Fuego. Ok. El fuego que representa la voluntad que tiene la persona de crecer, de ser mejores. En la parte negativa, vamos a decir, es todo lo que es Gabá, Kas, enojo, todo eso se parece al fuego, hace que pero lo bueno es la ambición, la pasión, que hace que una persona se mantenga en movimiento. El ruaj, el viento, el aire, ¿no? El aire, dice el Sefer Sharei Kedushá de Rabbi Haim Vital, representa toda la parte espiritual, vamos a decir. Cuando a una persona le gusta, le llama la atención toda la parte espiritual. O la parte que tiene que ver con el habla. El ruaj es la parte de la neshama que tiene que ver con el habla. El afar, el polvo, ¿cómo es el polvo? ¿Cómo pesado, cae para abajo? Es lo que hace que la persona le dé atzlut, atzvut, tristeza, flojera, depresión. Todo eso jala el afar. Para el lado bueno sería no ser tan, ¿cómo se llama? Tan soñador, ser más, tener los pies sobre la tierra, digamos. El Maim, ¿qué representa? Dice Sharei Kedushá de Rabbi Haim Vital, Ta'avot vetanubim. El agua representa las Ta'avot. La gente que nace bajo el signo que tiene agua, le gusta el Olam Hazé, le gusta vivir bien. A todos nos gusta vivir bien, la verdad, pero a lo mejor a las personas que son de Piscis, ¿hay alguien de Piscis aquí? No.
Bueno, Piscis es signo de agua, porque los pececitos están en el agua. Entonces, tienen el agua, dice el Maharal de Praga, ¿por qué se compara con las Tanugim del Olam Hazé? ¿Por qué es algo del Olam Hazé el agua? Porque el agua es el único elemento que se adapta al recipiente a donde lo pones. ¿Sí? Tú pones agua en un vaso, en ese momento el agua va a tener forma de vaso. Lo pones en una botella, va a tener forma de botella, en una jarra, en forma de jarra. La parte física, lo normal, la parte sólida, siempre son 6 lados, no hay más que eso. En el agua es diferente. Eso es por un lado. Pero por otro lado, el agua, ¿qué es para el mundo? Vida. Es vida. El agua es un elemento básico para vivir. No se puede vivir sin agua. Se puede vivir unos días sin comer, pero sin tomar es imposible. La mayoría del mundo, de nuestro cuerpo, que es agua. El mundo es Rokaaretz Alamaim. Es todo agua. Todo gira alrededor del agua. Entonces, ¿el agua es bueno o el agua es malo? Yo no te digo que es nada. Taba es Rivuyamain, dice el Maharal. Mucha agua estaba. Ah, ¿por qué el Share Kedusha dice que el agua? Porque lleva, corre, se deja llevar. ¿Sí? Es bueno también dejarse llevar. El agua es el único de los elementos que cuando tú quieres dañarlo no puedes. A ver, daña el agua. El agua también es vida y también daña. ¿El agua es bueno o es malo? Entonces, hasta ahora hablamos muy mal del agua porque el agua destruyó el mundo. ¿Depende de qué? Depende de la cantidad. Eso es lo que Hashem nos quiso enseñar a nosotros. El Geshem es básico. De hecho, hay toda una Masejet Ta'anit que habla de la lluvia. Porque no pedimos lluvia, necesitamos lluvia, y si no llovía, ¿qué se hacía? Ta'anit, está mal. Pero cuando la lluvia es desmedida, está mal. La taba, vivir en el Olam Hazé, ¿es algo bueno o es algo malo? No bueno, re bueno, buenísimo. Cuando fue el 6º día de la creación, ¿qué dijimos la semana pasada? El día 6º que dijo Hashem, Veine Tov Meod, Tov sea Yetzerá, Tov Meod sea Yetzerá. Es bueno, es una cosa muy buena, pero ¿cómo tienes que hacerlo? Tienes que tener un límite. Cuando el ser humano perdió el límite, empezó a salir como se le pegaba la gana y hacer lo que tenía ganas, ¿qué tuvo que hacer Hashem? Tuvo que destruir a esa humanidad con agua, porque Hashem le quiso decir a la persona, cuando tú utilizas el agua como un medio para servirme, está perfecto, muy bien. Pero cuando utilizas el agua para destramparte, eso está mal. Las personas, a diferencia de otros datos, de otras religiones, ven lo que es una cosa física como algo negativo, como algo que está mal. Leí hace poco que una persona que era José Bichubá contó que él estaba muy alejado, se enamoró de una chica, de una goya. Y estaban mamás enamorados, pero hasta que le contaron a los papás de él que lo que él estaba haciendo. Y bueno, dijeron, bueno, vamos a empezar un proceso de conversión para que ella se pueda convertir. Cuando ella empezó a estudiar el Yahadut, a veces pasa en esos casos, que la goya se enganchó en la religión más que el propio Yehudí. ¿Sí? Le empezó a gustar. ¿Sí? Más que el Yehudí. Bueno, y ella contó, al final se convirtieron bien en Israel, son gente religiosa, todo muy bien. ¿Y qué fue lo que a ella le llamó más la atención de la religión? En el caso de ella en lo particular, la grandeza que tiene el Yahadut de transformar lo físico en espiritual. Ella dijo, yo vengo de una religión donde eres más kadosh si eres monja. Entonces eres más kedoshá, o si eres pura, eres más kadosh. Y acá ella cuenta en su testimonio qué fue lo que la choqueó, que un Cohen Gadol no podía hacer el servicio de Yom Kippur si no estaba casado. Y a la Safek le tenían preparado otra esposa por si enviudaba una semana antes. No, un Cohen Gadol no puede estar en ningún momento sin la compañía femenina.
Eso la choqueó. Dijo, eso es Negev, lo que yo toda la vida estoy acostumbrada a escuchar. Bueno, gracias. Ok. Uli, ya es muy tarde. Bueno, entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Entonces, eso contesta la pregunta del Mabul, porque a todo el mundo se destruyó así, pero nosotros también dijimos que Dor Enosh una parte y Dor Apalagá también otra parte. Entonces, lo que los Jajamim nos quieren enseñar de aquí es toda la fuerza. Hashem quiso demostrarle al mundo que la fuerza de Hashem en el agua es muy fácil de encontrar. De hecho, el nombre, uno de los atributos que llamamos a Hashem, ¿cuál es? Elohim. ¿Qué es Elohim? Dividan la palabra en dos. Kel, Yam. ¿Sí? Te puedes acercar a Hashem vía un aprendizaje que tengas con el agua. ¿Cómo se llama una persona que es temerosa de Hashem? Yere Shamaim. ¿Qué es Shamaim? Shamaim, es Shumaim. ¿Por qué en el tzitzit en la antigüedad se le ponía un hilito de tejelet? Porque el tejelet se parece al agua y el agua se parece al raquía y el raquía se parece al que se acabó. Entonces, cuando pienses en todas estas cosas, ¿qué vas a tener? Más irat shamayim. Lo que quiso enseñarnos Hashem con el agua, y lo único que me faltó es que no me olvidé de traer el Perek Shirah. ¿Tienen ustedes Perek Shirah por ahora? ¿Qué le dice? ¿Qué dice el Yam? ¿Qué dice el Maim a Hashem? El agua es una cosa que aprende tú del agua, como el agua cuando Hashem la hizo en el mundo, ¿qué le puso? Límite. Le dijo, te quedas hasta acá y la arena es la que frena eso. Entonces tú como ser humano tienes que saber que tienes muchas cojotas dentro, tenemos muchas fuerzas, pero ¿qué tenemos que hacer con esas fuerzas? Ponerles un límite. El agua es bueno, es buenísimo. ¿Qué se hace hoy en día con los ríos y todo? Se hacen represas y se transforma en energía. ¿Sí? Todas las cosas son una cosa muy buena mientras tú sepas canalizar, contener y canalizar y darle fuerza. ¿Sí? Tú naciste con X carácter. ¿Qué tienes que hacer con eso? Transformar. ¿Pegarte y transformarte en otra persona o hacer como Hashem dijo con David Amelech? Shmuel fue a elegir un rey a Israel y ve que David nació bajo el signo de Marte, que les gusta la sangre. Dijo, ¿cómo voy a poner un rey que es un asesino? Y Hashem, ¿qué le contestó? Es pelirrojito, pero tiene bonitos ojos. ¿Qué quiere decir que tenía bonitos ojos? ¿Qué quieres bonitos ojos? Él va a matar cuando el Bet Din le diga que mate. Él no va a dejar matar a quien él, lo quiero matar, te quiero matar. No es te quiero o no te quiero matar. ¿Te tengo que matar o no te tengo que matar? Eso es lo que voy a hacer. Pero me encanta la sangre. Sí, pero él logró canalizar su fortaleza alemán Hashem. Eso es lo que representa una de las cosas hermosas que representa. Si es ese pasuk, el del man. Ahí está. ¿Sabes el Perek Shirah de memoria? Wow. Yo el único que me acuerdo mucho siempre es el del alacrán, porque le picó a mi esposo uno. ¿Cuál es el del alacrán? Ahora Hashem me castigó por presumida. Algo de que derramaba el colmazal. ¿Sí? Porque ¿ves? Ahí cuando tú dijiste, cuando le picó ese alacrán a mi esposo, yo dije, eso sí está muy raro. Porque era un alacrán en Cihuatanejo, fue un alacrán güero, fue. Tipo, le tuvieron que vacunar y todo. Dije, está medio musar que a uno le pique un alacrán. Está raro. Entonces me fijé en el Perek Shirah y ahí dice, me rajamaba el colmazal. Dije, a lo mejor falta que uno sea mejor persona y que tiene que... Hay cosas que sí uno puede buscar una relación, pero no tiene que volverse loco uno con eso. Bueno, Shabbat Shalom. La verdad nos faltan un montón de cosas. El agua, el último punto es que el agua metaeret. El agua purifica. Y dice el Sefer HaChinuch, Vetam ha'mayim sheitaru kol tameh, porque el agua natural es la que purifica. Yo creo, para que la persona se sienta,
Después que, y más nosotras como mujeres, después de que salimos de la Tevilá, tenemos que sentirnos que ilu nibra beotasha, como que somos creaciones nuevas, que Moshe allá olam kulomaim terem eyot bo adam. ¿Cómo era el mundo antes? Pura agua, no había separación del agua, ¿sí? Y Ruach Elohim, ¿a dónde estaba? Al pne amayim. Beruach Elohim merajefet al pne amayim. Bueno, Sheniske, que podamos aprender de esto. Besat Hashem. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Mora. Gracias, Mara. Mora, ¿va a seguir la misma? Gracias, Mora. Ya no. Gracias, Mora. Tuti.